Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Antiguo Testamento, libro 2 de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Abías, rey de Judá. En el año 18 del reinado de Jeroboam, Abías ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Micaías, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam para ir al combate. Abías escogió a 400,000 guerreros valientes. Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Abías subió al monte Semarayim en la sierra de Efraín y gritó: Jeroboam, israelitas, escúchenme todos ustedes. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y sus descendientes mediante un pacto inalterable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y malvados se unieron a Roboam, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron de modo que no pudo hacerle frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numeroso y por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque Él se lo ha entregado a los hijos de David. Hasta expulsaron a los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes del Señor, y a los levitas. En su lugar, han nombrado sacerdotes, y a cualquiera que trae un ternero y 7 carneros, lo consagran como sacerdote de los dioses falsos, tal como lo hacen los pueblos paganos. Nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y a los levitas son los encargados del culto. Todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Desen cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor nuestro Dios, a quien ustedes han abandonado. Así que Dios, con sus sacerdotes, va al frente de nosotros. Las trompetas están listas para dar la orden de ataque contra ustedes. Israelitas, no peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Para tenderle una emboscada, Abías, Jeroboam, situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que al resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército le ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas,
mientras que los de Judá salieron victoriosos porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Gesana y Efraín, con sus respectivas aldeas, durante el reinado de Abías. Jeroboam no pudo recuperar su poderío. Al final el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Abías, en cambio, siguió afirmándose. En el trono tuvo 14 esposas, 22 hijos y 17 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y su conducta y sus obras están escritos en el comentario del profeta Ido. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Asa lo sucedió en el trono durante su reinado. El país disfrutó de 10 años de paz. Asa, rey de Judá. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares y santuarios paganos, destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Acera. Además, ordenó a los habitantes de Judá que acudieran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran su ley y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los santuarios paganos y de los altares de incienso que había en toda la ciudad de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso y el país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Asa le dio a los de Judá: reconstruyamos esas ciudades y levantamos a su alrededor murallas con torres, puertas y cerrojos. El país todavía es nuestro, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Como lo hemos buscado, Él nos ha concedido estar en paz con nuestros vecinos. Y tuvieron mucho éxito en la reconstrucción de las ciudades. Asa contaba con un ejército de 300,000 soldados de Judá, los cuales portaban lanza y escudos grandes, y de 280,000 benjamitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos eran guerreros valientes. Sera, el cusita, marchó contra ellos al frente de un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra, y llegó hasta Maresa. Asa le salió al encuentro en el valle de Cefata y tomó posiciones cerca de Maresa. Allí Asa invocó al Señor su Dios y le dijo: Señor, solo tú puedes ayudar al débil y al poderoso. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún mortal se alce contra ti. El Señor derrotó a los cusitas cuando estos lucharon contra Asa y Judá. Los cusitas huyeron, pero Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar. Allí cayeron los cusitas y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército lo aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín. Luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Gerar, las cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había en ellas un gran botín. Además atacaron los campamentos donde había mucho ganado y se llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso, regresaron a Jerusalén. Capítulo 15. Reformas de Asa. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme, el Señor estará con ustedes. Siempre y cuando ustedes estén con Él, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo llenen. Pero si lo abandonan,
Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que les enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él le permitió que lo hallara. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa. Al ver que el Señor su Dios estaba con él, se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que había tomado. Luego hicieron un pacto, mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscará al Señor Dios de Israel se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello, y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ello y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Maaca de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Nuevo Testamento, libro de Romanos capítulo 6, verso 15. Esclavos de la justicia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que le fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios,
cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Analogía tomada del matrimonio. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 88. Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración. Dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades, que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me han echado en el foso más profundo, el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Meditación del día de hoy. Es poderoso todo lo que nos enseña y nos hace recordar todos estos reinados, especialmente el de Asa, que destituyó a su abuela Maaca de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Acera. Asa simplemente derribó la imagen y la redujo a polvo, o sea, simplemente la quemó. Y posiblemente le faltaron ¿verdad? Muchas cosas más por hacer en cuanto a la idolatría, porque constantemente este pueblo idolatraba. Trataba de buscar respuestas en otros dioses. ¿Estás tú hoy en esa espera del Señor, estando paciente, estando velando en su presencia? Porque muchas veces el Señor se queda en silencio. Pero esta historia, como la de todos los reyes, podemos ver cómo Dios era fiel con su pueblo y todo aquel que lo buscaba, Él siempre escuchaba la oración. Podemos también reflexionar, ¿verdad?, en el libro de Romanos. Es como el capítulo 6, los atletas que se esclavizan al acondicionamiento físico, a la práctica, simplemente son libres para ordenarles a su cuerpo que hagan cosas extraordinarias. Los músicos que comienzan a ensayar, a practicar, ¿cómo suenan ellos? Suenan estupendo porque basado en la práctica, ellos pueden dar lo mejor de ellos. Asimismo somos nosotros.
en el caminar con Cristo. Tenemos que ser disciplinados bajo esa gracia que el Señor Jesucristo nos ha brindado. Hay beneficios muy grandes. Es por eso que cuando nosotros nos hacemos esclavos de Cristo, llegamos a ser sorpresivamente libres para disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Qué precioso es tener una relación estrecha con nuestro mejor amigo, una relación verdadera con Dios. Y eso nos hace convertirnos en personas libres para agradar en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.